Quizás otros años vamos a enfocar un mensaje a la resurrección. Hoy quisiera enfocar el mensaje hacia el concepto de la palabra Pascua. Pues para nosotros puede que estemos familiarizados, pero se van a sorprender que aún la mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra Pascua, lo primero que viene a sus mentes es los huevos de Pascua. Ay, no se hagan los santos, hermanos. De hecho, si tú tomas ahí un buscador ahí en Google y escribes Pascua, 90% de las imágenes que tú vas a encontrar ahí son huevos de Pascua. Y entonces yo traté de ver un poco de la tradición. Creo que el conejo es uno de los animales más productivos, ¿verdad? Más hijos tiene, sin agraviar a nadie aquí, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes han sido productivos por naturaleza, ¿verdad? No quisiera decir nombres, pero puedo señalarles. No se crean. Y al parecer el huevo también en algunas culturas nórdicas, europeas, ha representado vida y productividad. Estamos al borde en la primavera básicamente. Y yo quiero decirles algo, en ninguna manera creo que es correcto para nosotros como hijos de Dios satanizar los huevos de Pascua, ¿verdad? Condenar a esta tradición y todo. No creo que el mundo necesita eso de parte de nosotros. Yo no vengo a satanizarlo, vengo a llevarles a un entendimiento natural de que tal vez nosotros como hijos de Dios debemos de hacer el ejercicio en este tiempo de que la palabra Pascua sea un inmediato recordatorio de lo que Jesús hizo y de lo que realmente significó, ¿verdad? Insisto, no satanizar los huevos, ni esto ni lo otro, tradición, no tradición. Quizás yo pueda estar de acuerdo con algunos de ustedes. Es una distracción, sí, totalmente, pero que nosotros podamos hacer ese ejercicio de asociar la palabra Pascua inmediatamente con tantas verdades que vamos a ver ahorita. Entonces empecemos aquí. ¿Qué es en realidad la Pascua? A la luz de las Escrituras, ¿qué es en realidad la palabra Pascua? Bueno, aquellos que están familiarizados con una lectura del Antiguo Testamento, sobre todo los primeros 5 libros, van a saber que la Pascua es la fiesta principal de los judíos del pueblo de Israel. Los judíos o los hebreos o los israelitas celebraban esta Pascua cada año. Lo hacían en el fin de semana que nosotros más o menos estamos pensando, y se preparaba la Pascua, y luego esta fiesta se unía con una segunda fiesta que es la segunda fiesta más importante de los israelitas, que era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces realmente era una fiesta que empezaba como un viernes, ¿verdad? Y se aventaba toda la semana en festejo. Eran 2 festejos que terminaron siendo un solo festejo. Entonces esta es la fiesta principal. El Señor ordenó varias celebraciones, varios recordatorios, varias ordenanzas, pero esta fiesta era en particular especial porque conmemoraba la salida y la libertad de la esclavitud siglos atrás de Israel en Egipto, y cómo ellos habían llegado a ser esa nación que eran ahora. Entonces, si alguien va y busca el significado de la palabra Pascua, en este caso en hebreo, le va a encontrar la palabra Peshach. Y esta palabra tiene unos significados tan interesantes. El primero de ellos es pasar por alto. Pascua significa pasar por alto. Pascua significa también pasar por encima. Les voy a dar un ejemplo espiritual que los va a sacudir. ¿Alguien jugó Mario Bros en su adolescencia, niñez? Muy bien, no nos hagamos los falsos. Levante la mano, viejos y jóvenes, los que jugaron Mario Bros. Muy bien. Por un año completo, como no teníamos Nintendo en nuestra casa, un vecino nos lo prestaba, y por un año completo yo no podía pasar el segundo honguito. Es verdad, es testimonio. Venía el honguito y no sabía cómo brincar, ¿verdad? Pero así como Mario, perdónenme el ejemplo, como Mario brincaba el honguito, la palabra Peshach significa brincar, pasar por alto. No hacerse de la vista gorda, eso es otra cosa, sino simplemente pasar por alto. Los siguientes 2 significados son interesantes, porque Peshach, Pascua, también significa preservar. Entonces, al ir construyendo los significados, es pasar por alto algo para preservarlo, para cuidarlo, para guardarlo. Y finalmente, Peshach, Pascua, significa mostrar misericordia.
La razón por la cual se perseveraba, se pasaba por alto, era por la misericordia de Dios. Y esto es lo que en sencillas palabras significa y es la Pascua. La Pascua, esta celebridad que hacían los judíos, conmemoraba la salida de los israelitas de Egipto. Fueron esclavos ahí, el Señor los liberó. Yo creo que la gran mayoría de ustedes están familiarizados con esta idea. El Señor levantó a Moisés, una representación de Cristo. Moisés empezó a dar el mensaje, Faraón endureció su corazón, Egipto fue azotado por las plagas. La plaga final vino, la mortandad de los primogénitos, hasta que finalmente Faraón, no es tanto que cediera en su corazón, sino no le quedó otra y dejó ir a Israel. Y entonces el Señor les ordena al pueblo de Israel a través de Moisés que hagan unos ritos, una serie de cosas, y lo que les dice es que tomen un cordero. Y ese cordero sería la víctima de la Pascua. Ese cordero no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Pero entonces lo que sucedió es que lo mataban, drenaban toda su sangre en un lebrillo, en una bandeja de madera o de barro. Y lo que el Señor les ordenó es que cubrieran los postes superiores y laterales con la sangre de este cordero. El Señor visitaría en la noche, y las casas que estuvieran marcadas con la sangre de este cordero, el Señor iba a hacer peshach, pasar por alto, preservar, tener misericordia de esta casa. Y entonces los israelitas lo hicieron así. El Señor también les ordenó, en un instante lo vamos a leer con más precisión, les ordenó también que prepararan masa. Y les dijo que prepararan masa, y como no iba a haber tiempo de que se leudara la masa, ¿verdad? Que se afectara, que iniciara el proceso de descomposición. En aquellos tiempos no tenían la levadura que nosotros tenemos, con químicos que actúan inmediatamente. Entonces esa masa era preparada, y es lo que iban a comer en el camino, porque iban a salir deprisa. El Señor conoce los corazones de todos y sabía que Faraón iba a volver a endurecer su corazón. Así que el Señor estaba pronosticando muy certeramente una salida apresurada. Entonces prepararon esta masa, que la cocían día con día, y era sin levadura, algo muy semejante a las tortillas de harina. No quiero estarles antojando, nomás quiero llevarlos al entendimiento. La verdad es que soy ignorante, porque yo no sé si a las tortillas de harina se les pone levadura, y no creo que nadie sepa, porque hoy en día ya nadie sabe hacer tortillas de harina. Nomás Esmar sabe, si acaso Soriana, ¿verdad? Pero ya esa generación se está extinguiendo de los que saben hacer tortillas de harina. Y entonces yo no sé si se les pone o no, pero a estos panes parecen más tortillas porque no tienen levadura. No tenían tiempo que leudar a la masa. La salida iba a ser apresurada. Entonces, una cosa es la celebración de la Pascua, lo que los israelitas iniciaron para en ese momento salir de Egipto. Esta víctima del cordero, la sangre en los postes, el pan sin levadura. Por una semana estuvieron oyendo. Y otra cosa es la celebración de los panes. Entonces era la Pascua, la fiesta principal, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta secundaria, todas unidas. Con el tiempo estas dos celebridades terminaron siendo una sola, y por practicidad le empezaron a llamar la celebración de la Pascua. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Vámonos a Éxodo capítulo 12. Vamos a ser pacientes con una lectura de varios versículos, pero ya con esto en mente podemos dibujar con claridad el concepto y ir viendo cómo es que sucedió esta Pascua, esta libertad del pueblo de Israel. Empiezo en Éxodo 12:1. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Versículo 3: hablad a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras,
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, lo van a asesinar, lo van a procesar. Versículo 7. Tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel, que es el poste superior, de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón, bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Permítanme hacer una Pascua. Observan el drama y la prisa con lo que eso se tenía que hacer. Ellos tenían que tener todo preparado, tenían que tener hasta la leña lista para que las entrañas y todo el sobrante fuera quemado. Ellos tenían que tener un bastón que utilizaban cuando iban a irse a explorar o a caminar largas distancias. Tenían que tener el bastón aquí a un lado, tenían que comerlo apresuradamente, tenían que comer hierbas amargas para recordar ese momento. Tenían que tener sus sandalias puestas, para nosotros serían los tenis puestos, las pilas puestas. Y ceñidos los lomos, lo hemos dicho antes, ellos utilizaban una túnica que les decoraba externamente. Pero cuando ellos iban a trabajar, a correr o a entrar en batalla, esta túnica se la fajaban en un cinturón de tela que tenían para tener libres las piernas y poder brincar o no. Si no, un día póngase el vestido de su abuelita en buen plan, intente correr y vas a ver por qué se ceñían, ¿verdad? Para hacer cualquier tipo de trabajo. Continuó entonces en el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y en ese día os será de memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, es decir, por siempre lo celebraréis. Brínquense hasta el versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, en una cacerola, y untad el dintel, poste superior, y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: papá, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima. Fíjense esta palabra: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Si nosotros con calma continuáramos el relato de Éxodo a partir del capítulo 12, vamos a ver todo lo que hemos visto quizás en películas o en otros estudios bíblicos, cómo el Señor llevó al pueblo de Israel a la libertad, incluyendo el acto milagroso de abrir el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco, ¿verdad? Este es uno de los aspectos más conocidos de la escritura. Muchas personas no saben nada de la Biblia, pero tal vez sabrán esto, y es muy impresionante. Pero hay tanta simbología
dentro de todo esto que nosotros estamos viendo. Aquellos que están familiarizados con la historia de Jesús y con la lectura del Nuevo Testamento sabrán que ese cordero representa a Jesús, sabrán que la sangre representa la sangre de Jesús, sabrán tantas cosas comparativas, y aún la apertura del mar es una comparación, un simbolismo de lo que sería el bautismo en agua para nosotros, separando la esclavitud y la maldad por el agua y empezando una nueva vida que el Señor nos ha dado. Vamos a avanzar adelante, vámonos al siguiente punto. Para nosotros la Pascua debe también representar nuestra libertad. Por eso ese es el ejercicio de este mensaje, ¿verdad? Que ya hemos oído antes. Escuchar Pascua y saber que también es nuestra libertad. Y cuando nuestros hijos nos pregunten: papá, ¿por qué el domingo de Pascua hacemos esto? ¿O por qué tú no pones huevos? ¿O por qué tú no? Bueno, tú no pones, ¿verdad? Es el conejo el que los pone. Patiné. Era para ver si estaban aquí en la acción. ¿Por qué tú no escondes los huevos? ¿Por qué tú no esto? Tú le vas a decir: mi hijo, es que hay algo que perpetuamente Israel hacía, y ahora nosotros tenemos no solo el simbolismo, sino tenemos a Jesús, y significa esto y esto y esto y esto. Y ve con tu hijo en la noche, tírate ahí de panza, sin importar la dimensión de tu panza, hombre. Tírate de panza y habla con tu hijo en una traducción que él pueda entender de la Biblia. Lean juntos Éxodo 12, recréale las imágenes, transfiere esto a la siguiente generación. Avanzando más adelante, nosotros podemos dispararnos varios años y encontramos el Verbo hecho carne, el cumplimiento no solo de tantas profecías, sino de esta simbología, la aparición de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse. Se despojó de sí mismo, se hizo carne y vino a iniciar la obra redentora y a la apertura del reino de los cielos. Y cuando Juan el Bautista lo ve, él dice: ahí viene el Cordero de la Pascua final. No lo dijo así, pero al decir en Juan 1:29, que aparece aquí en pantalla para ahorrar tiempo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este lenguaje, esta terminología apuntan al Cordero, a la víctima de la Pascua. Comparar a Jesús con la Pascua es decir que Jesús sería también una víctima. Es decir que la sangre de Jesús iba a ser la diferencia entre ser preservado, pasado por alto, o ser herido por el heridor. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Ha sido para muchos de nosotros que estamos tan emocionados. A mí no me aburre este pasaje, esta historia. Me emociona cada vez que lo veo por lo simbólico que es. ¿Qué simbólico es? Que Jesús en una Pascua fue crucificado. Él era el Cordero, y en las mismas fechas Él fue el Cordero. ¿Me logro explicar? ¿Qué simbólico es? Que Él es el Cordero que quita el pecado. Y alguien puede preguntar: ¿será que la Pascua fue originalmente algo que Dios utilizó como una sombra, como una ilustración de lo que vendría más adelante? Absolutamente sí. ¿De qué le serviría a Dios brillar parcialmente en su gloria solamente tratando con Israel? ¿De qué le serviría a la humanidad si solamente Israel celebrara esta libertad? Le placía al Señor liberar a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que en Él cree. Todo aquel que pone su fe adquiere vida eterna. Entonces, absolutamente sí. No solo la Pascua, cada cosa, casi cada cosa en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está haciendo esto. Jesús, en cada forma, en cada manera, en cada historia vemos a Jesús representado. En el tabernáculo de reunión, a Jesús representado. Los profetas más adelante hablaron de Jesús. Los sacrificios en el tabernáculo, en el templo, apuntaban a Jesús. Todo el Antiguo Testamento está haciendo esto: a Jesús, a Jesús, a Jesús. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está haciendo lo mismo hacia la otra dirección. Jesús, 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 el Cordero, el Hijo de Dios,
el Redentor, el Salvador. Y como los veo que no me creen, vamos al Evangelio de Lucas. Por favor, acompáñenme ahora al capítulo 22. Vamos a leer Lucas 22:1 para entonces ahora ir reconstruyendo la historia por el otro lado. Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Ahora ya lo sabemos muy bien. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque temían al pueblo. Lucas 22:7, brínquense hasta ese 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Permítanme hacer una pausa. Notan ahora en la lectura del Nuevo Testamento la unión de las dos fiestas, la terminología, todo el concepto que ellos tenían: Pascua, fiesta de panes, una sola celebridad, el matar a este cordero. Ok, versículo 8. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Déjenme hacer otra pausa. Para este punto, Jesús ya llevaba 3 años de ministerio caminando con sus discípulos. Quiere decir que lo más probable es que Jesús haya celebrado 2 Pascuas con ellos ya para este tiempo. ¿Me explico? Pero esta Pascua era especial, porque iba a ser la última Pascua simbólica, la última Pascua que Jesús en carne celebraría con sus discípulos. Y después de esto vendría no la Pascua simbólica, ni siquiera la libertad de Israel, sino algo a nivel, discúlpenme la exageración y el drama, algo a nivel universo, creación, totalidad mucho más grande. La redención de toda la creación. Dios está en el Génesis. Permítanme hacer un paréntesis. Síganme, no se me pierdan. Dios está ahí. Digo, no está en el Génesis, pero es una manera de entenderlo. Dios está creando al mundo en 6 días literales, 24 horas cada uno de ellos. Y en el 6º día el Señor termina toda la creación, incluido el hombre y la mujer. Y el Señor, al crear todas las cosas, dice: esto es bueno en gran manera. Y reposó en el 7º día, no para descansar, sino para recibir la gloria de la creación, de lo que Él había hecho. Como cuando un pintor termina una obra que él considera perfecta y da unos pasos atrás y dice: wow, me quedó increíble. Y se alaba a sí mismo. Perdón por el ejemplo, porque Dios es mucho más glorioso que esto, pero el Señor hizo esto en el 7º día. Después viene la caída del hombre. Y no solo el hombre, toda la creación es sujeta a maldición por el pecado del hombre, porque Dios había creado todas las cosas y las puso en la autoridad del hombre para que la labrara el huerto, para que lo guardase, para que señorease sobre toda la creación. De manera que el pecado del hombre tiene que ver con todo lo creado. Por eso la redención de Cristo tiene que ver con todo lo creado. ¿Me estoy logrando explicar? Muy bien, no dejen que el calor los venza. ¿Y a dónde me quedé? En el versículo 11, 10. Y le dijo: he aquí que al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre. Recuerden que había enviado a Pedro y a Juan. Y llevará un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Otra vez, permítanme pararme. Prepararon la Pascua. Tomaron un cordero, lo agarraron a la fuerza. Tomaron algo puntiagudo. A los marranos se les dobla la pata, yo no sé si a los corderos. Perforaron su corazón o lo degollaron. Tenían lista una cacerola. Vaciaron la sangre del animal. Con un cuchillo le quitaron la piel.
separaron las entrañas, prepararon la carne, subían y bajaban las escaleras, prepararon la Pascua, hasta la harina le tuvo que entrar Pedro ahí a las tortillas, a preparar todo. Versículo 14, cuando era la hora en que se sentó a la mesa con los apóstoles, les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubieron cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Si nosotros estamos entendiendo la terminología de la Pascua, la fiesta, lo que cada año se hacía, en medio de todo este contexto, Jesús está diciendo: esta vez no es una cena que recuerda en el pasado la Pascua. Esta vez es una cena que va a recordar por siempre y siempre mi cuerpo despedazado. Esta es una cena que va a recordar por siempre mi cuerpo desangrado, mi sangre derramada. La Pascua tiene que ser un tiempo en el que nosotros recordamos y meditamos en todo lo que ha sucedido, en todo lo que ha hecho el Señor para darnos a nosotros la libertad. Avancemos al siguiente punto. Entendamos algo muy importante, y es el significado de la sangre, no solo de un cordero pascual, sino de el cordero de Dios. Como ya vimos, un cordero era sacrificado. La sangre era la señal, lo vimos ahí en Éxodo 12:13, aparece en pantalla: y la sangre os será por señal. La sangre es una señal, y yo quiero que entendamos algo. Cuando la sangre está en los dos postes, la sangre en sí de un cordero no tiene nada mágico. No es un acto de hechicería y que derramas algo y órale. La sangre es sangre. La sangre era una mera señal. ¿Señal de qué? De que el heridor iba a herir a los primogénitos. La sangre en un poste significaba, de la manera más práctica que podemos pensar, que alguien en ese hogar ya había muerto. Entonces no era necesario herir a nadie. Se brincaba a la siguiente casa. Donde no había sangre, nadie había muerto, alguien moría. Esta es la esencia de por qué la sangre era una señal. Era una señal que decía tantas cosas. En lo práctico nosotros podemos pensar un par de cosas, ¿no? Cuando la sangre está a favor nuestro, eso significa vida para nosotros. No lo razonamos de esta manera, pero mientras esté circulando la sangre, todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando nos cortamos y la sangre empieza a salir? Y cuando yo me refiero a esto, me refiero a una herida por encima del nivel curita. Porque hay 2, 3 que ven sangre, ¿verdad? Algo que se arregla con un curita y ay, me da, y sienten que el hígado se les va a salir por ahí. No, nada a nivel curita. Estoy hablando de una herida a nivel arteria, donde tienes 10 minutos, bueno, no sé médicamente, creo que 10, 15 minutos, antes de que la sangre salga totalmente de tu cuerpo. Cuando veas que la sangre está saliendo a chorros, una arteria ha sido tocada, la sangre está en tu contra. La sangre en tu contra significa muerte. La sangre a tu favor significa vida. Misma cosa en la aplicación de la redención a nuestras vidas. Cuando la sangre de Jesús está a tu favor por haber puesto tu fe en Jesús, haber creído en su sacrificio. Yo creo que todo esto es verdad, soy pecador, pongo mi fe en Jesús, vivo por Él. Te has sido hecho beneficiario de esta sangre. Como simbólicamente tu vida estaría cubierta con la sangre de Jesús. Entonces no tienes que morir. Ya murió alguien llamado Jesucristo. ¿Me logro explicar?
esta mosca me está atacando, ¿verdad? Ha sido enviada por el maligno, pero la voy a vencer. Ahorita la agarro y van a ver. Cuando la sangre de Jesús está en tu contra, significa para algunos muerte, porque Romanos 3:23 aparece en pantalla. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahorita voy a regresar a este pasaje. Simplemente quería adelantarme, porque cuando alguien no se hace beneficiario de la sangre de Jesús, significa que esa persona tiene que morir. No solo físicamente, todos vamos a morir, pero espiritualmente, porque la sangre no está hablando a tu favor, la sangre está hablando en tu contra. Entonces la sangre que no está en tu vida de Jesús representa automáticamente un juicio de muerte para ti. Es muy importante que nosotros entendamos una cosa: el ser humano es pecador por naturaleza. Somos esclavos del pecado por naturaleza. Déjenme ver si puedo explicar correctamente esto, que creo que todos entendemos. La escritura dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. O más bien, aquel que es esclavo del pecado hace pecado. Encontramos a través del mismo relato, si ustedes del Éxodo 12 continuaran hasta Éxodo 20, encontrarían los 10 mandamientos y toda la aplicación de la ley que hemos estado hablando. El Señor establece la ley para decirnos la verdad de nuestra condición. Somos pecadores, somos esclavos. Estamos, o aquel humano en teoría que no tiene la redención de Cristo, está en un Egipto espiritual, está atado al pecado. Tú dices, ¿por qué dices esto? Mira, vamos a poner los 10 mandamientos de la manera en como Jesús lo estableció. El Señor dice en los primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si algo no está ocupando el lugar de Dios en tu corazón, si Dios no está ocupando el lugar en tu corazón principal, algo más lo va a ocupar. Imagínate un carro en carretera, está andando, alguien tiene que ir al volante. O vas tú manejando o va alguien más, pero ese carro no se maneja solo. Solamente Kid, el auto fantástico, ¿se acuerdan de Kid? El Rayo McQueen y todos sus compas, solamente ellos se manejan solos. Tu vida no se maneja sola. O Dios está en gobierno de tu vida y es a Él a quien adoras, es su ley la que obedeces, es Él lo que determina en tu vida qué haces y qué no haces, o eres tú. Entonces en ese instante todos nosotros podemos poner un ídolo: nuestro ego, nuestra autosuficiencia, nuestra bella esposa, nuestro increíble trabajo, nuestro título profesional, todo aquello que llene tu corazón y dirija tu vida. Y ante esto todos los hombres fallamos, porque hasta el momento en que Cristo entra en nuestro corazón, Él señorea. Mientras que no suceda esto, todo lo demás señorea. El Señor Jesucristo les cita la ley a sus oyentes, les dice: oísteis que fue dicho, si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste con ella en tu corazón. Jesús está diciendo lo que nadie más había dicho. Muchos pueden pensar que pueden llegar tan lejos con una mujer como quisieran, tocarse, verse desnudos, excitarse, discúlpenme la franqueza de mi terminología, aún llegar a tener un orgasmo en algún tipo de jugueteo sexual y decir: no hubo coito, no hubo penetración, yo no he cometido adulterio. Jesús dice: si tú miras a una mujer o a un hombre y en tu corazón hay este deseo y esta excitación, has cometido adulterio. Porque el adulterio físico, el coito, es simplemente el cumplimiento de algo que ya se ha realizado aquí. Si somos sinceros, sinceras ustedes mujeres, antes de Cristo todos hemos caído en esto. Todos hemos pecado en esta categoría. Si ustedes toman la ley de esta manera, se van a hallar reprobados en cada categoría. Jesús menciona algo más. Último ejemplo, ya los dejo en paz. Aunque si están perdonados por Cristo, no tienen nada que temer. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no matarás, o todos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y la gente piensa que mientras no tome un revólver y al estilo película, ¿verdad?,
asesine a alguien, no ha cometido asesinato. Pero Jesús está diciendo que si nosotros odiamos a alguien y tenemos resentimiento, hemos asesinado espiritualmente a esa persona. Misma cosa que el adulterio. El asesinato termina siendo la consumación de algo que ya estaba hecho en nuestros corazones. De manera que todos antes de Cristo, y quizás algunos después de Cristo, tenemos odio y resentimiento hacia con alguien, aún incluido Peña Nieto. No se hagan, hay que perdonarle, y después hablaremos de esto. Pero la ley nos dice que todos hemos pecado. Ahora sí, por favor, ayúdenme, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No solo somos o éramos pecadores, éramos esclavos de este pecado. Juan 8:34 en pantalla. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Alguien pudiera preguntarse: ¿cómo entonces podemos ser librados de la esclavitud del pecado? Misma cosa que la Pascua, misma cosa que la redención de Cristo, la sangre del Cordero de Dios. Todo lo que leemos en la Biblia, como dije ahorita, es un cuadro que muestra nuestra condición y lo que vendría más adelante. Egipto representa el mundo y nuestra carne, donde estamos atrapados, esclavos. Queremos salir del pecado y no podemos, nos encontramos frustrados. Faraón es como Satanás, endurecido, no queriéndonos dar la libertad. Y Jesús es como esa víctima que no tenía nada que ver con el adulterio en nuestro corazón, con el odio y la muerte, asesinato en nuestro corazón, con la idolatría en nuestro corazón. Jesús no tenía nada que ver. Alguien lo agarró como agarraron a ese cordero. Alguien lo desangró como desangraron a ese cordero. Alguien tomó su sangre y se benefició de esa sangre, y la muerte no llegó a su vida. Así como los egipcios confiaron en sus dioses, toda aquella persona que confíe más en su habilidad, en sus dioses, en esto, se encontrará con el que la sangre está hablando en su contra, y eventualmente rendirá cuentas ante un Dios creador, y se encontrarán reprobados ante la ley. Me sucedió algo tan interesante, porque todos sabemos este asunto de la muerte que es adorada. De hecho, es impresionante que en Ciudad Juárez la adoración a esta muerte, esta entidad, la niña blanca, yo no sé cómo le llaman, voy a hacer un paréntesis, ha crecido casi al nivel de lo que estadísticamente son los cristianos evangélicos, ¿verdad? Todos, de todas denominaciones, creo que 11% en Ciudad Juárez. Adoración a la muerte y cristianismo, misma estadística. El INEGI ha dado estas cifras. Sucedió que mi camioneta estaba todavía esclava al pecado de mantenerse descompuesta, y un día le tuve que hablar a la grúa. Le hablé como 20 veces, ya hasta me hice amigo del de la grúa, pero una de esas veces, o quizás fue la primera, hablé a un servicio de grúas, el más barato que encontré, perdónenme, el más barato que encontré. Dije: yo lo que quiero es que me lleve y que me traiga, no le hace que tiemble y lance humo. Y encontré una de estas grúas baratas, y ya llegó ahí el amigo y nos enganchó, y pues te subes a su camioneta, ¿no? Y me hace la pregunta: ¿y usted a qué se dedica? Le digo: no, pues yo extorsiono gente. No se crean. Le digo: no, que para algunos piensan que ser pastor es lo mismo, no, pero ya ese es otro tema también. Le dije: ¿sabe qué? Pues soy pastor, ¿verdad? No hago otra cosa en la vida más que ser pastor. Y me empieza a hacer preguntas y empieza a tocar el tema espiritual. No, chiquitito, pues no, si no moviéndose, no los perdonamos, imagínense. Le compartí bien padre de la fe en Jesucristo, lo invité a la congregación y todo. Y él me dice algo que me dejó todavía hasta el día de hoy asombrado. Dice: dice, yo no entiendo la muerte. Digo, a la gente, dice, ahí andan adorando y andan diciendo. Fíjense las palabras de este hombre: que la santa muerte. ¿Cuál santa? Si santo solamente el de allá arriba, solamente él es santo. De allá para acá todos los demás estamos embarrados. Yo decía: él es el pastor, yo no soy, él es el pastor. Le digo: oye, yo quiero ir a su iglesia, le dije. Pero aún similar a Egipto, ¿verdad? Que confiaras en la muerte, pensando que la adoración y todos estos ritos, ella te va a hacer el favor y te va a dar unos días extras.
la muerte va a llegar a todos. ¿Me explico? Si estuvieras en Egipto en aquellos días y confiaras en Set o en Ra y dijeras cachún, cachún, Ra, Ra, estás frito, hermano, estás frito, compadre. El Señor ha provisto un cordero. Por eso Jesús es el cordero, no es un cordero, es el cordero. Tú puedes leer esto y sacar tantas cosas. Ese cordero de Pascua tenía que ser sin defecto de un año. Jesús tenía que ser sin defecto, sin pecado, sin mancha alguna, para poder entonces considerarle una víctima. La ira de Dios iba a descargarse porque la paga del pecado es muerte en Jesús o muerte tuya, física y espiritual. Cada uno de nosotros escoge qué decisión debe tomar. Para terminar este mensaje, a mí me gustaría leer algunos pasajes en las Escrituras y yo quiero pedirles, si los muchachos pueden pasar, sería bueno terminar adorando y recordando lo que este domingo significa para nosotros. Yo les pediría a ustedes, iglesia, no se distraigan con los muchachos tomando sus instrumentos. Atención aquí en pantalla. Sigan concentrados en lo que nosotros estamos aquí hablando. En pantalla aparece Hebreos 9, 27 y 28 en la Nueva Traducción Viviente. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados. Tiempo, ya vino, ya se encargó de nuestros pecados, ya tomó el castigo, ya se hizo maldición y ahora Él resucitó y prometió regresar. De manera que la segunda vez que Él venga va a regresar en gloria, no en carne. ¿Me logro explicar? No para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos aquellos que esperan con anhelo su venida. ¿Tú esperas con anhelo su venida? Oh, yo sí. Yo ya no quiero pecar más. Yo ya no quiero vivir más en este mundo podrido. No es que deseo morirme, es que deseo más estar en la gloria del Señor. Es que pesa más lo hermoso que viene por delante. Pero estamos aquí por causa del Evangelio. Estamos aquí para que allá afuera sepan lo que nosotros estamos hablando aquí. Romanos 5, 8 y 9 en pantalla dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Efesios 1:7 en pantalla dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Juan 1:7 en la Nueva Traducción Viviente: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús en nuestras vidas no es algo que al poner tu fe en Él pierdes. Pones tu fe en Él y es un efecto eterno. Jesús murió una vez y para siempre. Su sangre derramada habla a tu favor una vez y para siempre. Si pecamos después de la cruz, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Porque si estando aún en pecado Él murió por nosotros, cuánto más al arrepentirnos, al confesar, al volver a mirar la cruz, recordamos la esencia, nuestro fundamento tan firme, cuánto más el Señor perdonaría nuestros pecados. Así que yo les tengo que preguntar, mis hermanos, ¿qué va a suceder cuando la muerte venga a tu vida?
La única otra opción es que estés firme en la fe el día que el Señor venga. Si no, de otro modo, lamento decirles que de joven o de viejo, un ataúd nos espera a todos. A todos. Que resucitemos en el día de los muertos por nuestra fe en el Señor, eso es otra cosa. Pero ¿qué va a suceder cuando la muerte venga a tu vida? ¿Está la sangre de Cristo a tu favor o está la sangre de Cristo en tu contra? ¿Estás listo para enfrentar y vivir la eternidad? Y aquellas personas que estén aquí que no hayan rendido su vida al Señor, yo no sé si hay alguien, porque veo casi todas las caras familiares, pero lo tenemos que hacer. Para aquellos que están aquí, yo tengo que preguntarles: ¿qué piensas ahora de la Pascua? ¿Qué piensas ahora del relato de Jesús y de la verdad de Jesús? ¿Qué piensas ahora de ese momento de juicio frente al Padre? Diciéndole: nunca creí en Jesús. Lo escuché, pero nunca quise porque me gustaba más vivir de esta manera. No creía que realmente fuera cierto, o no me convenía porque tenía otros negocios que hacer. No puse mi fe en Jesucristo. No quise la sangre de Cristo como un beneficio a mi favor. Quise seguir confiando en los dioses de Egipto. Mi confianza estaba en las cosas del mundo. ¿Qué piensas de esto? ¿Sabes qué? Mi amigo, mi amiga, no te juegues el cuello. Tú no puedes salir por esta puerta sin tomar una decisión. Y esta confrontación es una Y. O respondes o no respondes. La gran mayoría de nosotros hemos estado ahí. Pero si tú dices: yo no quiero ser encontrado culpable, soy culpable, pero cuando me hagan un juicio, yo quiero que se diga en ese juicio que mis pecados fueron perdonados, que el Señor Peshach me brincó para perseverarme, me guardó, ya alguien había muerto por mí. Yo quiero que eso se diga en mi juicio. Ok, entonces tú necesitas poner toda tu fe en Jesús, hacerlo el Señor de tu vida, ser sincero en una oración, arrepentirte de tus pecados, rendirte al Señor. Aquellas personas que ya han rendido su vida a Cristo, levanten su mano. Todos aquellos, yo creo que casi todos, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros la palabra Pascua? Misericordia. Ayúdenme. Yo dije misericordia, ayúdenme con algo más. Libertad, gracias. ¿Qué más? Más fuerte. Gracias, claro. Sí, ¿les gusta? ¿Perdón? ¿Les gusta? ¿Qué les parece? Pascua para mí significa: fui brincado. Pascua significa también muerte. Jesús tuvo que morir. Jesús tenía que morir. La ira de Dios se tenía que descargar sobre alguien, y Jesús voluntariamente se puso ahí. ¿Qué significa para nosotros Pascua? La libertad de la esclavitud del pecado. ¿Alguien aquí quisiera pública y voluntariamente rendir su vida a Cristo para salvación? Levanta en alto tu mano. ¿Alguien aquí quiere rendir su vida a Cristo para salvación? Muy bien. Me imagino que ya todos son salvos, ¿verdad que sí? Nadie se puede rajar. ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies y profundamente celebramos esta Pascua, que apunta hacia la última Pascua hebrea y el único sacrificio por los pecados de toda la humanidad? Celebremos a aquel que murió y a aquel que resucitó, a Jesucristo.